Hey, good morning, ministry partners. Marcus and Edgar here. Buenos días, compañeros del ministerio. Aquí estamos Marcus y Edgar otra vez. Hey guys, yesterday I was praying and I was just reading through some scripture. Y mientras estaba ayer orando y leyendo algunas escrituras, Just asking God for something to share with you guys. y simplemente pidiéndole a Dios algo que compartir con I ustedes. know you're working hard right now and we just wanted to encourage you. Y yo sé que ustedes están trabajando muy duro y simplemente queremos animarles. God took me right back to where we were before all of this virus stuff started happening. Y Dios me llevó a donde estábamos antes de que toda esta cuestión con el virus se comenzara. Some of you may remember we were looking at the parable of the sower. Y algunos de ustedes tal vez se acuerdan que estábamos viendo la parábola del sembrador. And I was reading back through it. Y estaba leyendo una vez más esa parábola. I came to verse 15. Y luego llegué al verso 15. And just it was like God just said, "Hey, this is you guys right now. This is you." Y lo que yo sentí es de que Dios dijo, son ustedes. And so I wanted to read it to you this morning. Entonces quiero leerlos para ustedes esta mañana. We're in Luke 8, verse 15. Estamos en Lucas 8 en el versículo 15. It said, "But the seed on the good soil stands for those with a noble and a good heart." Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. That's you guys. That's all of us. Estos son ustedes, somos todos nosotros. Who they hear the word, they retain it, and by persevering, they produce a crop. Dice, escuchan la palabra, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. And I don't know about y'all, but right now it seems like there's a lot of work and there's a lot of things going on. Y no sé ustedes, pero ahorita parece como que hay mucho trabajo, hay muchas cosas que están pasando alrededor. But just as I was reading that and just realizing what that last thing says. Y mientras leía esto y simplemente dándome cuenta lo que la última parte dice. It says, by persevering, they produce a crop. Dice, porque perseveraron, ellos produjeron una buena cosecha. I wanted to encourage you this morning. We're hearing your stories. Y quiero animarles esta mañana. Estamos escuchando historias. We've been out visiting ministries and we're seeing the things that you're doing. Hemos ido y visitado ministerios y hemos visto lo que ustedes están haciendo. And yes, we have limits on how many people we can have, and sometimes it gets a little more difficult. Y yo sé que tenemos límites de cuántos voluntarios pueden ayudarnos y yo sé que se pone un poco más difícil. But we've been so encouraged by just seeing how you're persevering through this. Pero estamos tan animados de ver cómo ustedes han perseverado a través de esto. And through that perseverance, God is bringing the harvest. Y a través de esta perseverancia, Dios está trayendo una buena cosecha. This past weekend, I spoke with a pastor. En la semana pasada estaba hablando con un pastor. He said, we're doing this drive-through thing, and it's kind of weird for us because we like to have a service. Y yo estaba hablando con el pastor y él me decía, mira, estamos haciendo esta cuestión del autoservicio y es un poco raro para nosotros porque a nosotros nos gusta hacer la cuestión del servicio. And he said, when we went to this drive-through, it kind of felt like we were losing something of ourselves. Y cuando estábamos haciendo esto del autoservicio, yo sentía como que estábamos perdiendo algo de nosotros. But God gave him an idea. Pero Dios les dio una idea. And I believe it's an idea for all of us. Y yo creo que es una idea para todos nosotros. Through their drive-through process, they incorporated a prayer station. Y en el proceso del autoservicio, ellos incorporaron una parte donde hay una estación de oración. So every vehicle stops at a certain point before they get the food just to be prayed over. Entonces los carros se paran en un punto antes de recoger la comida donde algunas personas van a orar por ellos. That's simply just allowing them to continue to meet not just the physical needs that people have, but the spiritual needs as well. Y eso nada más les ayuda a poderles ayudar no únicamente con las necesidades físicas, pero también con las necesidades espirituales. So if that's something you can incorporate, I share that idea with you. Entonces esto es algo que ustedes pueden incorporar, es únicamente una idea que estoy compartiendo con todos ustedes. God is working. Dios está trabajando. And we want to hear your stories. Y nosotros queremos escuchar sus historias. And we realize right now that's a difficult thing for you to be able to communicate with us. Y nosotros entendemos que ahorita es un poco difícil el poder comunicarse con nosotros. So like everything else, we're trying to make it easier. Y como todo lo demás, estamos tratando de hacer las cosas un poco más fácil. We've set up an email for your stories. Y hemos hecho una dirección de correo electrónico para sus historias. The address is here at the bottom of the screen, but it's stories@dbmsa.org. Y van a ver la dirección de correo electrónico en su pantalla, pero es stories@dbmsa.org. Hey, and if you'll just take a few moments and just
Email us your stories. Pero si pueden tomar un minuto y simplemente mandarnos sus historias por email, We will share these stories with everybody. vamos a compartir sus historias con los demás. Our world needs to see what God is doing, Nuestro mundo necesita ver lo que Dios está haciendo and we need to share that. y nosotros necesitamos compartirlo. And so we just ask you, share those stories with us. Entonces queremos pedirles que por favor compartan tus historias. English or Spanish is fine with us. En inglés o en español, como sea, está bien para nosotros. And we'll get those stories out to people that need to hear it. Y luego vamos a pasar esas historias para la gente que necesita In the meantime, escucharlas. we're looking forward to seeing you guys at distribution. Y en el tiempo venidero estamos buscando de verles una vez más en nuestra distribución. God is providing in incredible ways, and more food is coming in. Dios está proveyendo en maneras increíbles y más comida sigue viniendo. Chicken, milk, all kinds of things that are supposed to be coming this week. Pollo, leche, esas cosas se supone que tienen que venir a llegar aquí esta semana. So we encourage you, persevere. Entonces queremos animarles, sigan perseverando, Keep it going. We're praying for you. sigan adelante, estamos orando por ustedes And we'll look forward to seeing you at y distribution. esperamos verles a todos en la próxima distribución.